cordial saludo a todos. Espero que se encuentren bien. Por pedido de una de mis bellas suscriptoras, hoy les traigo una de las tantas fórmulas que existen para la realización del jabón base de glicerina transparente. Escogí esta fórmula porque es muy simple. Los ingredientes los podemos encontrar en casi todos los países. Es muy natural y obtenemos un jabón divino con una espuma encantadora, casi no suda y muy simple de realizar. Quédate conmigo y presta atención al video porque tiene varios pasos importantes para que tu jabón te quede espectacular. Los ingredientes que vamos a necesitar son 118 gramos de agua destilada, 200 gramos de aceite de coco extra virgen para que nos dé esa transparencia que estamos buscando en el jabón. También aporta espuma y limpieza a la vez que hidrata, suaviza y da cremosidad. 100 gramos de aceite de ricino. Este nos va a aportar estabilidad a la espuma y nos da como resultado un jabón hidratante y emoliente. 100 gramos de ácido esteárico, que tiene propiedades emolientes y tensoactivas para la piel. Ayuda a que el jabón se mantenga traslúcido y también va a aportar dureza al jabón. 80 gramos de glicerina vegetal que nos va a aportar hidratación a la piel y retiene la humectación. 53 gramos de hidróxido de sodio. También necesitaremos 126 gramos de agua destilada. 153 gramos de azúcar blanca. Es importante que sea blanca para que nos ayude con la transparencia del jabón. 400 mililitros de alcohol de 96 grados. También nos sirve este que es de un 91%. Sin embargo, mientras más alto sea el grado de alcohol, obtendremos un jabón de mejor calidad. Y lo vamos a medir en un envase como este que nos muestre los mililitros, ya que el alcohol no tiene la misma densidad que el agua o el aceite. En caso de que no tengan cómo medir los mililitros, entonces puedes pesar 393 gramos de alcohol, que sería el equivalente a los 400 mililitros. Este jabón lo pueden realizar en una olla de cocción lenta, a baño María en una estufa eléctrica o incluso en el microondas. Pero no se recomienda realizarlo en una estufa de gas debido a que el alcohol es altamente inflamable y existe riesgo de causar un fuego. Bien. Lo primero que vamos a realizar es colocar las grasas a calentar. Así que vamos a colocar en la olla el aceite de coco, el aceite de ricino y el ácido esteárico. Lo colocamos a temperatura baja y vigilamos siempre que la temperatura no suba más de los 85 grados. Esto es así para evitar que se quemen los aceites y el jabón termine con un color oscuro. Mientras se calientan las grasas, vamos a preparar la lejía. Para esto se recomienda utilizar guantes, mascarilla y gafas protectoras, además de realizarlo en un lugar ventilado que no se encuentren presentes niños ni mascotas. Depositamos el hidróxido de sodio en el agua
y movemos hasta que se haya disuelto completamente. Esta mezcla va a subir mucho la temperatura, por lo que deben realizarlo en un envase que soporte temperaturas altas. Las grasas ya están calientes y ahora le vamos a integrar la solución de sosa cáustica. Es importante que las temperaturas tanto de los aceites como de la sosa cáustica se encuentren en temperaturas similares, alrededor de los 75 grados Celsius, ya que mantener la temperatura es un punto clave para la realización de este jabón. Le vamos a ir integrando la solución de sosa cáustica a los aceites poco a poco y se va a ir formando algo parecido al requesón. Seguimos moviendo y verificando la temperatura durante unos 10 minutos. Si la temperatura está subiendo mucho, apagamos el fuego hasta que baje un poco y luego la encendemos otra vez. Tapamos y lo dejamos reposar por unos 10 minutos. Ya han pasado 10 minutos, tenemos algo parecido a un puré de papas. Ahora le agregamos la glicerina y la vamos integrando al jabón. Sigue pareciendo puré de papas, pero un poco más suave. Seguimos moviendo por unos 5 minutos más. Ya la pasta está más seca. Vamos a batir un poco con la batidora de inmersión para deshacer cualquier grumo. Procedemos a agregar el alcohol. Vamos desprendiendo todo el jabón que va quedando en las orillas y batimos otra vez.
dejamos por 10 minutos más o hasta que derrita completamente. Ya está derretido casi por completo. Ahora vamos a tomar el agua destilada que teníamos apartada, la calenté un poco y le vamos a agregar el azúcar. Movemos para disolver y la dejamos reposar unos 8 minutos. Si quieres, puedes sustituir esta mezcla de agua y azúcar por sorbitol en la misma cantidad de la fórmula. Dejé reposar el sirope de azúcar por unos 8 minutos. Ahora lo incorporamos a nuestro jabón. Tapamos y dejamos cocer por 20 minutos, siempre verificando la temperatura. Ya pasaron los 20 minutos y podemos observar que se forma como una capa en la superficie. Ya eso nos indica que el jabón está listo. Lo voy a pasar a otro envase para enmoldarlo. Una vez en el molde, lo dejamos reposar por 2 o 3 horas o hasta que esté completamente seco. Así nos queda nuestro jabón de glicerina. Tiene un ligero color amarillo, pero muy poco. Y con esta base podemos realizar muchos otros jabones. Les podemos agregar diferentes aditivos y colores para obtener unos preciosos jabones de glicerina. También los podemos utilizar así como están o incluso para la realización de jabón líquido para la ducha. En un próximo video les traeré la fórmula para una base de glicerina opaca o blanca para no hacer este video tan largo. Y como siempre les recuerdo, compartan este video y regálame tu dedito arriba, que eso me ayuda mucho. Y a ti que me sigues viendo y aún no te suscribes, ¿qué esperas para suscribirte? Es completamente gratis. Ven a ser parte de nuestra familia de YouTube. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.